Queridos alumnos, acaban de informarme de que, una vez más, se ha decidido injustamente excluirme de este vídeo. Así que aquí me tenéis, recién levantado de la siesta, para comunicaros que me parece bastante feo. No salvé a 300.000 soldados de una muerte segura en Dunkerque para que ahora me trate como si fuera basura. No me reventé el culo para acabar con esos nazis, para que la historia me deje en un segundo plano. ¿Dónde queda el respeto al más grande de todos los líderes del siglo XX? Si es que los jóvenes ya no respetáis nada. Hoy vengo a deciros, creo que me ha saltado mal ese bollicao. Sabía muy raro, me duele la barriga, me duele toda la barriga. Hoy vengo a deciros, pequeños cabroncetes, que me recordéis que fui yo el que os quitó de encima a esos malditos nazis. Y también yo el que os avisó de lo del telón de acero. De modo que estudiadme, compartid mis hazañas y a ver si se os pega algo, que el mundo os necesita. Y ya está bien. Me voy a dormir. En los años 70, la Casa Blanca estuvo ocupada por los presidentes Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter, quienes coincidieron en el tiempo con Leonid Brezhnev, sucesor de Nikita Khrushchev al frente de la Unión Soviética y, más que probable, padre biológico de la actriz y modelo Cara Delevingne. A nivel mundial, fueron años marcados por conflictos bélicos como la Guerra de Vietnam, que terminó con el triunfo de las fuerzas comunistas de Ho Chi Minh, problemas económicos como la crisis del petróleo, que hizo tambalear las bases del estado del bienestar en Europa, ataques terroristas como los protagonizados por el IRA en Irlanda del Norte y Reino Unido, ETA en España o los Brigadas Rojas en Italia, que se saldaron con centenares y centenares de víctimas, y transformaciones políticas de todo tipo, con el triunfo de la democracia en España, Portugal y Grecia, la imposición de dictaduras en países como Bolivia, Chile o Argentina, y el triunfo de la revolución iraní de 1979, que dio lugar a la actual República Islámica de Irán, que está regida por el gobierno de los ayatolás y bajo el yugo de la Sharia o ley islámica. Un mundo, como ya sabéis, en el que la mujer no goza de una especial libertad. Y, por supuesto, fueron también los años de la música disco, el nacimiento de Apple y Microsoft, el auge del VHS, la calculadora y el microondas, el famoso apagón de la ciudad de Nueva York, el 10 perfecto de la gimnasta Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal o la llegada a los cines de la primera película de Star Wars. Pero volviendo a la Guerra Fría, tras la salida de Estados Unidos de la Guerra de Vietnam y el fin de la carrera espacial, en los años 70 las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética mejoraron de forma más que notable. Buena prueba de ello la tenemos en la misión conjunta Apolo-Soyuz, en la que la NASA y la Agencia Espacial Soviética se coordinaron para acoplar dos naves en el espacio. El 17 de julio de 1975, finalizada con éxito la misión, los astronautas Thomas Stafford, estadounidense, y Alexei Leonov, soviético, protagonizaron el primer apretón de manos internacional en el espacio a través de la escotilla de la nave Soyuz. Esta misión, única en la historia, sirvió a ambas agencias para intercambiar conocimientos sobre sus programas espaciales y significó un increíble gesto de buena voluntad por parte de las dos superpotencias. Otra prueba de esta mejora de las relaciones entre Estados Unidos y la URSS la tenemos en la firma de los acuerdos SALT
de 1972 y 1979, que nos regalaron escenas tan pintorescas como la del coqueteo máximo entre Nixon y Brezhnev, o la de los cariñosos besitos a la española entre Jimmy Carter y el líder soviético. En estos acuerdos SALT, o conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas, ambas superpotencias se comprometieron, básicamente, a no desarrollar sistemas de defensa antimisiles. Sí, habéis oído bien, prometieron no desarrollar sistemas de defensa contra misiles enemigos. Y es que la única garantía de que nunca tendría lugar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS se encontraba precisamente en mantener ese llamado equilibrio del terror, según el cual, conscientes de que una guerra directa supondría la destrucción del mundo, ninguna de las dos superpotencias se atrevería a atacar a su rival. Este equilibrio del terror, irónicamente, perdería todo su sentido en un mundo con misiles capaces de defenderse contra las armas nucleares, y de ahí la firma de los acuerdos SALT. En otras palabras, avancemos en lo que haga falta, en lo que sea, pero no en sistemas defensivos, pues únicamente se defiende aquel que cree que tiene motivos para ser atacado. Las cosas, como vemos, no iban demasiado mal con respecto a las relaciones con el enemigo, pero no sucedía lo mismo dentro de las fronteras de ambas superpotencias. En Estados Unidos tenemos, por un lado, el síndrome de Vietnam, con ese sentimiento de frustración, impotencia y desengaño ante la derrota en la guerra y las barbaridades cometidas por el país en otros lugares del mundo. Pero también el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de los Estados Unidos. Os hablo del caso Watergate. El Watergate es una utopía. Fue una utopía. Sí, una quimera. Es que nos vamos a los hechos y no nos vamos a la etimología. Watergate, ya como concepto es imposible. Water, agua. Gate, puerta. No se le puede poner puertas al océano, que es lo que han querido hacer con el Watergate. ¿Por qué? Pues porque es imposible. Destapado por el Washington Post, que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente del país en agosto de 1974, tras descubrirse una trama de espionaje sobre rivales políticos, altos funcionarios y reporteros, que incluyó todo tipo de presiones, chantajes y sobornos con dinero negro para evitar que estas informaciones salieran a la luz. ¿La parte buena de todo esto? Pues que fue el punto de partida del periodismo de investigación, que a partir de ese momento comenzó a perseguir de manera implacable la corrupción de los gobiernos de las principales potencias internacionales. La parte mala, que en palabras de Ben Bradley, director del Washington Post entre 1968 y 1991, que la lección que aprendieron los gobiernos posteriores al caso Watergate no fue precisamente la de empezar a actuar con ética y honradez a partir de entonces. Todo lo contrario, lo único que importaba era que hicieras lo que hicieras, no te pillaran con las manos manchadas de sangre. Esa fue la lección que desgraciadamente aprendieron los posteriores gobiernos. Mientras tanto, en la Unión Soviética, los problemas se multiplicaban tras episodios como el de la Primavera de Praga de 1968, un capítulo oscuro de la Unión Soviética que guarda numerosas similitudes con la Revolución Húngara de 1956. En este caso, todo comenzó cuando el nuevo presidente de Checoslovaquia, Alexander Dubček,
empezó a hablar del socialismo con rostro humano, un programa de reformas que incluían una mayor libertad de expresión con la publicación de todo tipo de revistas y periódicos y los primeros debates políticos televisados y una mayor libertad económica con la creación de cooperativas de campesinos independientes que podrían por fin elegir libremente, sin imposiciones del gobierno, qué producirían y en qué cantidad lo harían. Ante esta situación, los líderes de la Unión Soviética informaron a Alexander Dubček que debía poner fin a tales reformas, y ante la negativa del presidente checoslovaco, la URSS movilizó a las tropas del Pacto de Varsovia, enviando a un ejército de 750.000 hombres y más de 6.000 tanques a Checoslovaquia. Alexander, entonces, pidió a sus ciudadanos que no salieran a las calles, que no opusieran resistencia a la ocupación, pero eso no impidió que miles de manifestantes salieran a las calles, rodearan los tanques soviéticos y participaran en algún que otro episodio violento. Las consecuencias de todo esto fueron la muerte de 108 manifestantes checoslovacos, más el fin de las reformas liberalizadoras en el país y la vuelta al férreo control comunista impuesto ya desde tiempos de Stalin. La Unión Soviética, una vez más, había impuesto su autoridad en Europa del Este, pero su imagen había quedado muy dañada a ojos de la opinión internacional. Por otro lado, al margen de estas intentonas de algunos países aliados de Europa del Este de escapar a la esfera soviética, en los años 70 Leonid Brezhnev debía hacer frente al problema del estancamiento económico, pues la economía planificada no encontraba respuestas para todas las necesidades del pueblo soviético y se mostraba incapaz de alcanzar los niveles de vida de Occidente, así como al problema del progresivo distanciamiento con respecto a la China comunista de Mao Zedong. Las ideas del comunismo habían empezado a cobrar fuerza en China a partir de 1927, año de inicio de la Guerra Civil China que enfrentó al gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, partidario de una economía capitalista, frente a los rebeldes comunistas de Mao Zedong, que querían implantar en el país una dictadura del proletariado que siguiera el ejemplo de la Unión Soviética de Stalin. Sin embargo, como ya sabéis, la invasión del este de China por parte de Japón en 1937 hizo que nacionalistas y comunistas chinos pactaran una tregua y sumaran esfuerzos frente al enemigo común, el Japón de Hirohito. Entre 1937 y 1945, por tanto, ambos ejércitos lucharon en el mismo bando, pero tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial y una vez desaparecido el enemigo común, la Guerra Civil China se reanudó. Finalmente, tras más de 3 años de guerra, el bando comunista de Mao se hizo con el control de todo el país y los nacionalistas de Chiang Kai-shek se vieron obligados a refugiarse en la isla de Taiwán, donde fundaron un nuevo estado capitalista que persiste a día de hoy. Durante sus primeros años, la China de Mao mantuvo fuertes lazos con la Unión Soviética de Stalin, que luchó junto a Mao en la Guerra de Corea y contribuyó con apoyo logístico y enormes cantidades de dinero al desarrollo de China. Sin embargo, tras la muerte de Stalin en 1953 y la llegada al poder en la URSS de Nikita Khrushchev, las relaciones entre los dos grandes países comunistas comenzaron a enfriarse. Así pues, si Khrushchev, nada más llegar al poder, denunció los crímenes de Stalin y anunció el inicio de una nueva era dentro de la Unión Soviética, Mao mantuvo su fe en las bases de la política stalinista. Si Khrushchev y Brezhnev se mostraron partidarios de una coexistencia pacífica con el bloque capitalista, Mao era partidario de una política mucho más agresiva de enfrentamiento directo con respecto a Occidente. Y si la Unión Soviética establecía fuertes lazos de amistad y de colaboración con dictaduras comunistas como las de Cuba, Nicaragua, Vietnam del Norte o Laos, China acercaba posturas con Albania y con Camboya, enemigos declarados de la Unión Soviética. Las tensiones llegaron a tal punto que, a pesar del apoyo conjunto de chinos y soviéticos al Vietnam del Norte de Ho Chi Minh en la guerra de Vietnam,
Una vez finalizado este conflicto, la Unión Soviética apoyó a Vietnam en la conquista de la Camboya comunista y China respondió con una invasión fallida del norte de Vietnam. En los años 70, por tanto, el mundo comunista estaba dividido entre los países y grupos armados prosoviéticos y los prochinos, y el enfrentamiento de las relaciones entre Mao y Brezhnev había llegado hasta tal punto que China comenzó a acercar posturas con Estados Unidos, tal y como demuestra la visita del presidente Richard Nixon a Pekín en 1972, la primera en la historia de un presidente de los Estados Unidos a un territorio chino, que además tenía lugar solamente unos meses después de que China hubiese sido aceptada en la ONU. Los chinos ya hasta negociaban con el enemigo y las cosas solo irían a peor a partir de la muerte de Mao en el 76, pues a partir de 1978 su sucesor, Deng Xiaoping, puso en marcha una reforma económica encaminada a pasar desde una economía planificada propia del comunismo a una economía de mercado de signo capitalista que se mantiene a día de hoy. Esta era, a grandes rasgos, la situación de la Guerra Fría en el transcurso de los años 70. Pero veamos ahora qué sucedió en la década siguiente. A nivel mundial, los años 80 fueron años de numerosas guerras y conflictos armados. No solamente la guerra de Afganistán, de la que os hablaré dentro de unos minutos, sino también, por ejemplo, la guerra entre Irak e Irán. Una lucha por el control de territorios fronterizos en la que se emplearon tácticas militares propias de la Primera Guerra Mundial, con trincheras, nidos de ametralladoras, el empleo de armas químicas. Las guerras civiles de El Salvador y Nicaragua, que se llevaron consigo la vida de cientos de miles de personas y en las que, sorpresa, participaron Estados Unidos y la Unión Soviética. O la Guerra de las Malvinas, que comenzó cuando Argentina trató de invadir las Islas Malvinas, en poder de los británicos desde 1833. Una guerra de 74 días de duración que terminó con la victoria británica y el mantenimiento del statu quo en las islas, que a día de hoy siguen formando parte del Reino Unido como una colonia más. Es algo así como el Gibraltar argentino, por decirlo de alguna manera. En economía fueron los años del auge del neoliberalismo, basado en las ideas del libre mercado, la reducción del gasto público y las privatizaciones a gran escala, que fueron la bandera de líderes y políticos como Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, en Reino Unido. Y también, desgraciadamente, fueron años de numerosos atentados terroristas, no solo perpetrados por grupos organizados como ETA o el IRA, sino también por individuos que, por distintas razones, atentaron contra la vida de personalidades públicas como John Lennon o Indira Gandhi, primera ministra de la India, asesinados ambos a sangre fría, o Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II, que sobrevivieron a sus respectivos intentos de asesinato. Y también fueron años de grandes catástrofes y masacres, como el terremoto de México de 1985, que se llevó la vida de más de 3.000 personas, o el accidente del transbordador espacial Challenger, que explotó en el aire 73 segundos después de su lanzamiento, provocando la muerte de los 7 astronautas que participaban en la misión. Madre mía, Alejandro, de verdad, solo nos hablas de desgracia. Eres peor que los informativos, vamos. Vale, tenéis razón. No todo fue malo en la década de los 80, ni mucho menos. Por ejemplo, en el mundo de las telecomunicaciones aparecieron por fin los primeros ordenadores y la World Wide Web, Internet, dio sus primeros pasos. En la música estamos en los tiempos de Michael Jackson, el rey del pop, pero también de Live Aid de 1985, esto es, 2 conciertos multitudinarios que tuvieron lugar de manera simultánea en Londres y en Filadelfia con el fin de recaudar fondos para los países de África Oriental, en los cuales participaron cantantes de la talla de Freddie Mercury, Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie o Madonna.
Y en el mundo del fútbol, la Argentina de Diego Armando Maradona se proclamó por segunda vez en la historia campeona del mundo tras vencer en la final por 3-2 a la Alemania Occidental. El gran conflicto armado de los años 80 fue, sin ninguna duda, la Guerra de Afganistán, también conocida como Guerra Afgano-Soviética, que remonta su origen a 1978, en un momento de gran inestabilidad política en el país después de varios años de golpes de Estado y luchas internas por el poder. En abril de ese año, el gobierno de Afganistán estaba en manos del Partido Comunista, liderado por Muhammad Taraki, quien puso en marcha una serie de reformas de corte socialista. Hablamos, por ejemplo, de una campaña de alfabetización dirigida a toda la población, incluidas las mujeres, de leyes que establecían un salario mínimo, la legalización de los sindicatos o la separación entre la Iglesia y el Estado, de la prohibición de la usura o cobro de intereses excesivos a la población campesina o de una reforma agraria encaminada a mejorar la situación de las capas más bajas de la sociedad. En cuanto a la situación de la mujer, en un país de mayoría musulmana, Taraki decretó la prohibición de llevar burka y permitió a la mujer el acceso a la universidad, al mundo laboral y a la participación en la vida política. Vamos, que era un crack el tío. Todas estas reformas recibieron muchos apoyos, pero también provocaron un gran descontento en el seno de una sociedad mayoritariamente musulmana y con un fuerte apego a la tradición. Surgieron entonces grupos rebeldes con una concepción muy radical del Islam, que con el apoyo armado de países como Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí y Pakistán, se enzarzaron en continuas luchas contra el gobierno comunista de Taraki. Pero estos islamistas radicales que estaban asolando el país no eran el único problema de nuestro amigo Taraki, ya que muchos lo consideraban dentro de su propio partido como demasiado radical por las reformas que estaba llevando a cabo. En estas circunstancias, en septiembre de ese año, Taraki, que volvía a Afganistán de una reunión que había mantenido con Brezhnev en Moscú, fue asesinado por la facción rival de su partido. Llegaba entonces al poder Amin, que en sus 100 días al frente de Afganistán estableció buenas relaciones con Estados Unidos y Pakistán. En este contexto, Brezhnev, que veía atónito cómo el Partido Comunista Afgano había asesinado a un líder de su gusto para colocar en su lugar a otro favorable a los Estados Unidos, decidió enviar a Kabul, la capital de Afganistán, un comando especial de la KGB o Agencia de Inteligencia Soviética para quitarse de en medio a Amin y poner en su lugar a un presidente prosoviético. Cumplida con éxito la misión, la Unión Soviética envió entonces un ejército de más de 80.000 hombres y 1.800 tanques para hacer frente a los grupos islamistas radicales que se estaban oponiendo al gobierno. Empezaba así una guerra que se extendería a lo largo de 14 años, hasta 1992, en la que los soviéticos apoyarían al gobierno comunista de Afganistán frente a los grupos islamistas radicales apoyados por Estados Unidos, Reino Unido, China, Arabia Saudí, Pakistán e Israel. Casi nada, vamos. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. You know, that land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. El resultado, pues la derrota final de los afganos comunistas, que además en 1989 se quedaron solos frente a sus enemigos tras la retirada de las tropas del conflicto de la Unión Soviética, en una guerra que había traído consigo cerca de 1 millón de muertos, 3 millones de heridos y 5 millones de refugiados. Es por ello que esta guerra es también conocida como el Vietnam soviético, ya que a pesar de la ingente cantidad de recursos y de soldados que la Unión Soviética empleó en ella, lo cierto es que lo único que sacó de todo fue una durísima y humillante derrota. Y si os estáis preguntando cómo terminó todo esto para Afganistán,
Bueno, pues en 1992 nacía el Estado Islámico de Afganistán, que básicamente copió la bandera de Extremadura y le puso un palacete y dos espadas ahí en todo el medio, que quedaría envuelto en luchas interminables entre los distintos grupos islamistas que habían luchado conjuntamente contra los comunistas. Lo de siempre, vamos, que desaparece el enemigo común y ya todo el mundo ahí a matarnos entre nosotros. En medio de todo este caos, uno de estos grupos se fue haciendo cada vez más poderoso. Os hablo de los talibanes, que tras ocupar la capital, Kabul, en 1996, impusieron en todo el país la Sharia o ley islámica en su concepción más radical. Y es aquí donde aparece la figura de Osama Bin Laden, el yihadista más famoso de nuestro siglo, de origen saudí y fundador de la banda terrorista Al-Qaeda. Bin Laden fue uno de los miles de islamistas radicales que a raíz de la invasión de Afganistán por parte de la URSS en 1978 marchó a este país a realizar la Guerra Santa y a devolver el poder a los musulmanes más ortodoxos. Dentro, por tanto, del bando de los Estados Unidos, fue entrenado por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, para convertirse en un soldado de élite, capaz, entre otras cosas, de preparar explosivos, manejar todo tipo de armas, utilizar códigos cifrados para comunicarse, ocultarse sin ser detectado y mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales. Terminada la guerra, en 1992, y desengañado con la política de los Estados Unidos, que se oponía a sus principios y creencias más arraigados, Bin Laden fundó el grupo terrorista Al-Qaeda, declaró la guerra a Occidente y comenzó a entrenar guerrillas yihadistas por todo el mundo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Cuál fue su plan estrella? Pues sin ninguna duda los atentados del 11S contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, que ocasionaron cerca de 3.000 fallecidos y pusieron en jaque al gobierno del estadounidense George W. Bush. Fue entonces cuando, en octubre de 2001, el presidente estadounidense, alegando que Bin Laden se encontraba en Afganistán, refugiado por los talibanes, tomó la determinación de invadir el país, dando inicio a una guerra muy cruenta que, por increíble que parezca, continúa en la actualidad. Pero volvamos a los años 80, concretamente a 1983. Fue entonces cuando el nuevo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, decidió pasarse por el forro los acuerdos SALT I y SALT II que vimos anteriormente y poner en marcha su programa de iniciativa de defensa estratégica, conocido popularmente como la Guerra de las Galaxias. Sí, no es una broma. La Guerra de las Galaxias era un plan de Ronald Reagan para crear un escudo espacial contra la amenaza nuclear soviética, basado en la instalación de satélites dotados de rayos láser y sistemas antimisiles. Sin embargo, lo cierto es que esta idea no era del todo realista, pues exigía unas cantidades desorbitadas de dinero y la tecnología del momento era aún insuficiente para ponerla en práctica. De modo que la mayoría de los planes nunca llegaron a llevarse a cabo. Por otra parte, ese mismo año, en 1983, tuvo lugar un accidente que llevó las tensiones entre ambas superpotencias a su punto máximo. El incidente del vuelo 007 de Korean Air, un avión de pasajeros con trayecto Nueva York-Seúl que fue detectado por un caza soviético tras entrar en territorio ruso restringido. La verdad del caso permanece aún hoy en día en la sombra, pero todo parece indicar que tanto ese mismo día como los anteriores, un avión espía estadounidense había estado sobrevolando esa misma zona, hecho que llevó a las autoridades soviéticas a confundir el avión de pasajeros con este otro avión espía y a cometer un error fatal que se llevaría la vida de 269 personas. Ante esta situación, soviéticos y estadounidenses empezaron a echarse las culpas los unos a los otros
Las tensiones recobraron niveles cercanos a los de los primeros años de la Guerra Fría. Así estaban las cosas cuando, en 1985, tras los breves mandatos de Andropov y Chernenko, el abogado y político Mikhail Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética. Gorbachev, mucho más joven que sus antecesores, ha pasado a la historia no solamente por tener una mancha de vino en la cabeza o por ser el último presidente de la extinguida Unión Soviética, sino también por sus intentos de reformar las bases de la política y la economía del país con el fin de modernizar el régimen y adaptarlo a los nuevos tiempos. Su programa de reformas estaría basado en dos principios: la perestroika y la glasnost. La perestroika, que en ruso significa reestructuración, buscaba dotar a la Unión Soviética, según palabras del propio Gorbachev, de más socialismo y más democracia, sin renunciar por ello a los principios del comunismo. Para ello, llevó a cabo reformas políticas con el reconocimiento de algunos partidos políticos que podrían participar a partir de entonces en elecciones democráticas, ojo a eso, y económicas con la formación de pequeñas cooperativas y empresas privadas más propias de una economía de mercado. Это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть писахат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Por su parte, la glasnost, o transparencia informativa, era el complemento perfecto de la perestroika, que se traduciría en una mayor libertad para los medios de comunicación, más libertad de expresión para la población soviética y la salida a la luz de documentos clasificados y secretos de Estado de la época de Stalin. Todas esas reformas que buscaban avivar el debate político y conceder una mayor libertad a sus ciudadanos terminaron por volverse en su contra, ya que, por un lado, los medios de comunicación comenzaron a mostrar a la sociedad soviética todo aquello que habían tenido prohibido en los 60 años anteriores, como por ejemplo los problemas de abastecimiento, de pobreza, alcoholismo o contaminación ambiental. Y por otro, muchas regiones comenzaron a votar en masa a partidos nacionalistas que pedían la independencia con respecto a la Unión Soviética. Pero los problemas no acababan ahí, pues en medio de este panorama, Gorbachev tenía que hacer frente a las consecuencias del grave accidente nuclear de Chernóbil de 1986, uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, que tuvo efectos devastadores en las regiones cercanas y que sacó a la luz las debilidades del régimen soviético, así como las demandas de Europa del Este para acabar de una vez por todas con el telón de acero que separaba el continente. Fue entonces cuando ocurrieron tres hechos fundamentales. Primero, en agosto de 1989, como parte de un evento pacífico, Hungría abrió sus fronteras con Austria, de economía capitalista, durante unas horas, situación que fue aprovechada por más de 50.000 habitantes de la Alemania Oriental para pasar a la Alemania Occidental. 2 meses más tarde, el 4 de noviembre, cerca de 1 millón de personas de Berlín Oriental se manifestaron en el centro de la ciudad, en Alexanderplatz, para exigir libertades y derechos. Y por fin, el día 9 de noviembre de 1989, tras un error burocrático y un discurso contradictorio del presidente de la Alemania Oriental, miles de ciudadanos del Berlín Oriental se dirigieron en masa hacia el Muro de la Vergüenza para pasar al Berlín Occidental. Incapaces de contener a la muchedumbre movilizada, los guardias del muro tuvieron que dejarles pasar, de modo que, por fin,
tras 28 años de separación entre las dos mitades de Berlín, los berlineses pudieron al fin reunirse con sus amigos y familiares del otro lado del muro. Esta misma noche, los propios berlineses derribaron el muro de la vergüenza y solo un año más tarde, las dos Alemanias alcanzaron la reunificación. En estas circunstancias, en medio de una crisis política, económica y social, con unos ciudadanos cada vez mejor informados, exigiendo independencias nacionales y el reconocimiento de todo tipo de derechos, el 19 de agosto de 1991, un grupo de miembros de la vieja guardia del Partido Comunista y de la KGB organizó un golpe de Estado contra Gorbachov, para regresar a la línea del comunismo duro de los años anteriores. Este golpe, sin embargo, fracasó al no recibir el apoyo del presidente de la República de Rusia, Boris Yeltsin, quien obtuvo una enorme popularidad al liderar la defensa de Moscú frente a los golpistas. Tras este episodio, Gorbachov dimitió como secretario general del Partido Comunista, a lo que siguió tan solo 2 meses más tarde la ilegalización del Partido Comunista por parte de Boris Yeltsin, que se había puesto al frente del país, y la desintegración final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el día de Navidad de 1991. Nacían así las repúblicas de Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Moldavia y Bielorrusia. Todas ellas con un sistema democrático y con una economía capitalista. De este modo, con la caída de la URSS y el fin del comunismo en Rusia y en las repúblicas limítrofes, Estados Unidos y sus aliados habían ganado la Guerra Fría, y la democracia, el capitalismo y los modos de vida de Occidente comenzaron a abrirse camino en medio de un mundo cada vez más globalizado. For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over. Y ahora sí, definitivamente terminamos con esta serie de clases para alumnos con y sin coronavirus sobre los años de la Guerra Fría. Espero que hayáis aprendido un poquito y que alguna que otra cosa os haya sorprendido, o que saber un poquito acerca de todo esto os ayude a entender un poquito mejor la realidad. Ya sabéis que estudiamos historia porque el ser humano tiene 3 grandes preguntas: ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? En esta asignatura queremos responder a esta última pregunta, ¿de dónde venimos?, para poder entender quiénes somos y a dónde vamos. Un saludo a todos, que vaya todo fenomenal, hasta luego.